Lo que pasa es que el paquetazo llegó algunos años después. Primero llegó aquí, uno de los primeros países donde llegó en el 89. Y bueno, fíjate cómo reaccionó el pueblo venezolano, por fortuna. Y ahora pues le corresponde a Europa y le está correspondiendo. Fíjate que te iba a comentar algo, ¿no? Hay alguna gente que desdice o más bien desmerece este tipo de iniciativas y este tipo de acciones que vienen del sentir del proletariado, de los sectores explotados de la sociedad griega o de la sociedad mundial, porque realmente esta situación, tanto en Europa como en Estados Unidos, son los sectores estos que llaman los indignados. Pero hay alguna gente aquí que con el prejuicio partidista cupular desde la propia izquierda desmerece este tipo de situaciones o de iniciativas o de movilizaciones porque no están, digamos, bajo la dirección de una vanguardia, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que respetando las distancias, porque sin duda, digamos que son mundos realmente con procesos históricos y costumbres de verdad absolutamente diferentes, pero hay algunas singularidades, sin duda hay algunas proximidades. Una de ellas es que, fíjate, en el proceso venezolano, inicialmente, digamos que el movimiento popular se llevó por el medio no solo los partidos del punto fijismo, también esa suerte de izquierda doméstica que pervive de alguna manera en las filas del proceso revolucionario bolivariano. Hay que decirlo, y que tienen manifestaciones. En Europa está pasando lo mismo. Quienes sostenían, por ejemplo, todo aquel imaginario acerca del estado de bienestar social, que todos sabemos que viene de la Comuna de París, como un truco de la burguesía para tratar de soliviantar justamente a la clase trabajadora y por goteo tratar de mantener una situación que no es más que una fantasía. ¿Quiénes ayudaban a sostener? No solo eran los partidos de derecha en Europa, eran también los partidos de izquierda. ¿Es que acaso el Partido Socialista francés o esa suerte de Partido Socialista Obrero Español, que de socialista no tiene nada en España, o el partido italiano, socialista italiano, que fue el causante del fracaso o del derrumbamiento y de la masacre de las comisiones obreras, de sus luchas en Turín? O sea, es decir, de los consejos obreros. De los consejos obreros, o sea, sin la menor duda que es que existe una suerte de quinta columna en los procesos revolucionarios que bajo la consigna de que bueno existe, como aquí están los compañeros, los camaradas de Banesco, existen los burgueses buenos, malos y los burgueses buenos. Sí. Yo me imagino, yo no sé, Juan Carlos de Conte, ¿qué será? Sí. O sea, es decir, aquí hay gente que vive una suerte de absoluta fantasía. Sí, o sea, pero no existe tal cosa. Es decir, los intereses de la burguesía y sus privilegios están contrapuestos con los intereses del proletariado y los trabajadores. Esos son es una contradicción irrenunciable. En el caso específico de Europa, y incluso en el caso de nuestro propio proceso, uno lamenta mucho que existan esa suerte de quinta columna que pretenden hacer ver que existen posibilidades incluso de... Sí, por ejemplo, que desmerecen la lucha de los trabajadores universitarios, y que incluso sirvieron allí como un muro de contención, que vanamente hizo un papelazo, pues, ¿me entiendes? Que hizo un papelazo, que se llaman además sectores revolucionarios, pero que, condenaron y señalaron que los trabajadores universitarios eran una suerte de guarimberos. Sí, bueno, mira, por decirte algo nada más, mira, el caso de los trabajadores universitarios es un caso de verdad emblemático. Sí. 2 años de lucha a un movimiento de trabajadores revolucionarios que no es que lo han demostrado en discurso. Esos fueron uno de los movimientos de trabajadores que participaron en la defensa justamente de la defensa del proceso durante el golpe de Estado, y no precisamente con pancartas. Esta gente se batió como los buenos y durante el proceso de sabotaje petrolero. De tal manera que a uno no entiende, o mejor dicho, sí lo entiende, porque es que existe una suerte de corriente que lo llaman el fuenmayorismo, antiobrera y fue mayorismo sin fue mayor. Fue mayorismo sin fue mayor, que no solo está presente en la Universidad Central de Venezuela, sino que está presente también en las instituciones de gobierno como en la OCSU. Eso lo vemos. Fíjate, al movimiento de los trabajadores universitarios le cayó encima no solo, por supuesto, la derecha recalcitrante de los sectores que están dentro de la universidad. Me refiero a Cecilia Rocha, a todo ese tren directivo del rectorado, el vicerrector administrativo y académico, y algunos, y por supuesto muchos de sus decanos. No solo le cayeron encima a ellos, sino que aparte de eso,
le cayó encima también sectores del gobierno. No ahorita nada más. Sin duda alguna. Yo quiero, y en ese sentido, ser responsable. Ese combate que están librando los trabajadores, solamente, bueno, después de de la salida de Samuel Moncada como ministro de Educación Universitaria, después lo que vino fue un ataque a los trabajadores y definitivamente a todo ese gremio que ha venido defendiendo y son uno de los, digamos, de los bastiones de la revolución dentro de la Universidad Central de Venezuela y dentro de las universidades autónomas. Es más, no solo la OCSU, sino algunos sectores de ese sindicalismo burocrático absolutamente patronal, que lo vimos, mira, eso lo que da era vergüenza. O sea, esa suerte de sindicalismo gobernero que se cuadró incluso con sectores de la OCSU para aplastar a un movimiento que definitivamente aspira a sus reivindicaciones y simplemente solicitó el cumplimiento de los compromisos desde que se habían firmado desde hace mucho tiempo por el Ejecutivo. Por eso, en ese sentido, uno tiene que hacer un reconocimiento no solo a la dirección de ese sindicato de trabajadores, sino también hasta el vicepresidente Elías Agua, quien de manera sensata acabó con esa suerte de situación irregular. Y de círculo vicioso. Y de círculo vicioso. Sí. Hay una situación de verdad, donde hay un círculo vicioso donde factores allí de poder, como tú bien lo señalas, desde la reacción, pasando por los sectores relacionados vinculados con el mayorismo, bueno, se dan respuestas, hacen, ¿cómo es que pagan y se dan el vuelto? Sí, entonces a veces uno ve cosas extraordinarias. Entonces tú ves como una especie de alianza entre la derecha fascista dentro de la universidad y sectores del Ministerio de Educación Universitaria. Es más, para callapear a los trabajadores. Para callapear a los trabajadores. Es más, el vicepresidente actuó como tenía que actuar. Y esta es hora, eso fue la semana pasada, esta es hora que las autoridades universitarias todavía, aun cuando se ha ordenado y tienen los recursos, no le ha bajado los pagos que se le ha dado a los trabajadores universitarios. Sí. Entonces, fíjate, yo hablé esta mañana justamente con algunos trabajadores y que me decían, bueno, realmente no sabemos a qué atenernos, porque de repente iniciamos un movimiento, una toma del Consejo Universitario solicitando que se les cancele lo que se les adeuda y uno no sabe si de repente digamos, le disparan por más puestos a los trabajadores desde el Ministerio de Educación Universitaria o, para ser más específico, desde la Oficina de Planificación del sector universitario. Bueno, pero así mismo como la intervención de la vicepresidencia fue afortunada, claro, intervención que es, digamos, propulsada por la movilización y la dinámica de las luchas de los trabajadores universitarios. Sin eso no hubiese habido absolutamente nada, solución a ese conflicto y a esa problemática. Asimismo, también nosotros invocamos, solicitamos, nosotros, estoy hablando en nombre de los trabajadores, no solo de la salud, sino también de las propias comunidades. Oye, a ver si le ponemos orden un poquito al tema de la Dirección de Salud de Caracas, por Dios. Esa instancia marcha desde hace muchísimo tiempo a la deriva. Y marcha a la deriva no solo por el proceso de reorganización que se presentó hace aproximadamente 3 años, cuando hubo una especie de retoma de las funciones de esa importante instancia por parte del ministerio, porque es que al fin y al cabo el Ministerio de Salud es el ente rector. Y a partir de allí hubo una situación donde se perdió, bueno, digamos, esa instancia, la Dirección Estatal de Salud, que antes era Secretaría Regional de Salud, Secretaría de Salud adscrita a la Alcaldía Metropolitana. Bueno, pero digamos que el ministerio no ejerció una función rectora y quedó esa importante instancia a la deriva, pero después pusieron allí una cantidad de directores donde ninguno dio pie con bola y por último se puso allí a un médico que de verdad, si los otros lo hicieron mal o fue deficiente, bueno, de verdad que esto es un desastre, porque bajo su administración del doctor Jairo Silva, esta importante instancia no ha servido para articularse con las comunidades, para articular sus propias coordinaciones y direcciones que conforman la Dirección Estatal de Salud. Y de verdad, aparte de todo esto, es visible
que esta persona no se encuentra nunca al frente de este despacho. Entonces, la verdad es que nosotros solicitamos aquí, tanto de la ministra, pero también de parte del vicepresidente, de parte de la autoridad, la jefa de la autoridad única de acá del distrito metropolitano, Jacqueline Faría, y de Jorge Rodríguez, el alcalde, mira, que nos pongamos de acuerdo para ver cómo se resuelve esta situación donde una institución está completamente acéfala y donde es incapaz de aplicar, de articularse con las comunidades, con los trabajadores y ser un ente vivo de las políticas en salud en un espacio tan importante como el Distrito Capital. Bueno, hasta ahí vamos a dejar estos comentarios. Teníamos que hablar también sobre un importante artículo que el camarada Juan Contreras publicó en Aporrea, pero vamos a dejarlo. ¿Qué te parece, Henry, si lo dejamos al final ya como colofón del programa? Sí, sobre todo porque el camarada parece que anda cerca de aquí de la radio. Ah, sí. Esperemos que nos escuche y se haga presente para que... Es verdad, para darle un chance además también. Para que podamos conversar sobre ese artículo que apareció en Aporrea, ¿no? Así es. Bueno, cuando son ya las 5:24 de la tarde, recordando que estamos con los compañeros trabajadores despedidos del Banco Banesco, Banco Universal, es que se llama, ¿no? Estamos en compañía del compañero Luis Horacio Pérez, Héctor José Martínez y Rafael Chirino. Bueno, pero ahora sí vamos a hacer una pausa, un paréntesis musical y ya regresamos con su programa Tripalium, Memorias de la Clase. Zulia siempre he querido tierra de sol y de cantos que ofrezco aquí en esta gaita, mi corazón y mi canto. Mi Zulia siempre